Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo como siempre feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy tengo un tema que sé que a muchos les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces misterioso mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto. Vamos a desentrañar los secretos detrás de esa química innegable, esa chispa que saltaba de la pantalla, y a analizar cómo Kerem, con su característica franqueza, ha abierto el telón y nos ha revelado algunos de sus secretos mejor guardados. Para aquellos que son nuevos en este universo de telenovelas turcas, permítanme presentarles a los protagonistas de nuestra historia. Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional. Su fama no es solo una cuestión de suerte, es el resultado de un talento innato, combinado con una dedicación incansable y, por supuesto, un carisma que enamora a la cámara y a la audiencia. Su atractivo físico con esa mirada penetrante y esa sonrisa que ilumina cualquier escena, es innegable. Pero más allá de la apariencia, es su habilidad para interpretar personajes complejos, para transmitir emociones con una sutileza magistral, lo que realmente lo ha convertido en una estrella. Y por supuesto, no podemos hablar de Kerem sin mencionar a su contraparte, la increíble Hande Erçel. Hande es otra de las joyas de la corona turca, una actriz igualmente querida y admirada. Su belleza es sin duda deslumbrante, pero es su dulzura, su empatía y su increíble capacidad para conectar con el público lo que la distingue. Hande tiene una habilidad especial para transmitir emociones, para hacer que los espectadores se identifiquen con sus personajes y se sumerjan en sus historias. Su actuación es natural, espontánea y llena de matices, lo que la convierte en una actriz de primer nivel. Juntos, Kerem y Hande formaron una pareja televisiva que quedó grabada a fuego en la memoria de millones de espectadores en todo el mundo, en la serie Love is in the Air. La historia de amor de Eda y Serkan, llena de enredos, humor, drama y sobre todo, mucho amor, conquistó a audiencias de todas las edades y culturas. Pero más allá de la trama en sí, el éxito rotundo de la serie se basó, en gran medida, en la increíble química que existía entre Kerem y Hande. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían con solo una mirada, era simplemente explosiva. Y es precisamente esa explosividad, ese magnetismo, lo que vamos a analizar hoy. ¿Qué es lo que hace que una pareja en la ficción funcione tan bien? ¿Qué ingredientes mágicos se necesitan para crear un dúo que se quede grabado en la memoria colectiva? Antes de sumergirnos de lleno en el análisis, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todas las novedades, análisis, curiosidades y por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Suscribirse es completamente gratis, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a mejorar el canal. Es como mi combustible. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que suba un nuevo vídeo. Así, no se perderán nada. Ahora sí, preparémonos para adentrarnos en el fascinante mundo de la química actoral. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Kerem Bürsin ha revelado sobre su química con Hande, sobre cómo lograron crear esa conexión mágica en la pantalla? Según él, la clave reside en una serie de factores interrelacionados. No es solo una cuestión de química en el sentido más superficial, ese intangible que a veces se dice que simplemente está ahí. Es mucho más profundo que eso. Es una combinación de elementos que, cuando se combinan, crean una conexión genuina, creíble y sobre todo, cautivadora en la pantalla. Y lo más interesante es que, como bien señala Kerem, esta lección es aplicable no solo a él y a Hande, sino a cualquier pareja actoral que aspire a lograr un éxito similar, a crear una conexión que perdure en la memoria del público. En primer lugar, y quizás el aspecto más fundamental, Kerem destaca la importancia de la *** conexión humana ***. Esto va mucho más allá de memorizar guiones y cumplir con las pautas del director. Implica conocer a la otra persona, conectar a un nivel más profundo, entenderse mutuamente como seres humanos. No se trata solo de compartir el trabajo, sino de compartir experiencias, de construir una amistad genuina fuera del set. ¿Por qué es tan crucial esto? Porque, como seres humanos, somos seres sociales. Nuestra forma de interactuar, nuestras expresiones, nuestros gestos, están influenciados por la relación que tenemos con la otra persona. Si dos actores se sienten cómodos el uno con el otro, si se llevan bien, si se respetan, si confían el uno en el otro, esa comodidad y esa amistad se van a reflejar inevitablemente en su actuación.
Las miradas, los gestos, las risas, las bromas, todo fluirá de forma más natural y auténtica. No habrá esa barrera, esa tensión, que a veces puede surgir cuando dos personas no se conocen bien o no se sienten cómodas. Kerem ha enfatizado la importancia de la comunicación abierta y honesta con Hande, de compartir ideas y dudas, de crear un espacio seguro donde ambos se sintieran cómodos para explorar sus personajes, para experimentar con sus dinámicas, para equivocarse y aprender juntos. Ese ambiente de confianza y respeto mutuo les permitió explorar sus roles de manera más profunda, sin miedo al juicio o al rechazo. Imaginen la diferencia: si un actor no se siente seguro con su compañero de escena, se limitará a cumplir con su parte, a recitar las líneas y a hacer los gestos que se le piden. No se atreverá a tomar riesgos, a improvisar, a explorar las diferentes facetas de su personaje. En cambio, si existe una conexión humana real, la actuación se vuelve más fluida, más orgánica, más auténtica. Los actores se sienten libres para probar cosas nuevas, para dejarse llevar por la emoción del momento, para conectar con su personaje y con su compañero de escena de una manera más profunda. En segundo lugar, y estrechamente ligado a la conexión humana, Kerem pone el énfasis en la confianza. La confianza es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación, ya sea personal o profesional. Y en el caso de los actores, es absolutamente crucial. Deben confiar plenamente en su compañero de escena, en su capacidad para actuar, para reaccionar, para improvisar, para sostener la escena. La confianza les permite ser vulnerables, les da la libertad de explorar sus emociones, de correr riesgos y de experimentar. Kerem ha mencionado cómo él y Hande se apoyaban mutuamente, cómo se daban espacio para experimentar con sus personajes y con la dinámica entre ellos. Sabían que el otro estaría ahí para sostenerlos en cualquier escena, para reaccionar de manera adecuada, para complementar su actuación. Esta confianza mutua se traduce en una actuación más fluida y convincente. Se nota en la pantalla que se sienten libres, sin miedo a equivocarse, a probar cosas nuevas, a dejarse llevar por la emoción del momento, a explorar las diferentes facetas de sus personajes. Cuando hay confianza, los actores no tienen que preocuparse por si su compañero los va a echar a perder la escena. Pueden concentrarse en su propia actuación, en conectar con su personaje y con el momento presente. Pueden dejarse llevar por la emoción, sin temor a que el otro no esté a la altura. La confianza, en definitiva, es el pegamento que une a dos actores, que les permite crear una conexión real y creíble en la pantalla. En tercer lugar, Kerem hace hincapié en el trabajo en equipo. La química, como ya hemos mencionado, no es algo que simplemente sucede por casualidad. Es algo que se construye, que se trabaja, que se alimenta a lo largo del tiempo. No es solo una actuación individual, es un trabajo conjunto, una colaboración, un esfuerzo coordinado. Kerem y Hande, según sus propias palabras, pasaron mucho tiempo ensayando juntos, discutiendo sus personajes, analizando las escenas, buscando las mejores maneras de contar la historia. Se escuchaban el uno al otro, se adaptaban, se retroalimentaban, buscaban la mejor manera de contar la historia juntos. No se limitaban a seguir el guión al pie de la letra. Se involucraban en el proceso creativo, aportando sus propias ideas y perspectivas, enriqueciendo la historia con sus matices y su comprensión de los personajes. Esto implicaba comunicación, diálogo, debate y, sobre todo, un objetivo común: crear una historia que cautivara al público. El resultado de este trabajo en equipo es una actuación que se siente orgánica, fluida, y que realmente transmite la historia que quieren contar. Se nota que no son solo dos actores que están actuando juntos. Son dos artistas que están trabajando juntos para crear algo más grande que la suma de sus partes. Es como un equipo de fútbol, no basta con tener dos buenos jugadores. Necesitan entenderse, complementarse, confiar el uno en el otro y trabajar juntos para lograr un objetivo común: ganar el partido. Y por supuesto, no podemos olvidar la pasión por el proyecto Kerem y Hande, según se aprecia en cada entrevista, en cada making of de la serie, en cada publicación en redes sociales, estaban visiblemente entusiasmados con Love is in the Air. Creían en la historia que estaban contando, en sus personajes, en el mensaje que querían transmitir. Esa pasión se reflejaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Es esa pasión la que alimenta la creatividad, la que impulsa a los actores a dar lo mejor de sí mismos, a involucrarse en la historia de una manera profunda y personal. Cuando los actores creen en lo que hacen,
cuando están verdaderamente comprometidos con su trabajo, eso se nota, y el público lo percibe. Esa pasión es contagiosa, y es un ingrediente fundamental para crear esa magia en la pantalla. Cuando los actores están apasionados por el proyecto, la energía que transmiten es palpable. El público se siente atraído por esa energía, y se involucra aún más en la historia. Es como una bola de nieve, la pasión de los actores genera entusiasmo en el equipo, y el entusiasmo del equipo se transmite al público, creando un círculo virtuoso que eleva la calidad de la serie. Pero ¿cómo se manifiesta todo esto en la práctica? ¿Cómo podemos ver esta química en acción? Analicemos algunas escenas clave de Love is in the Air para ver exactamente a qué se refiere Kerem y cómo se materializan estos secretos en la pantalla. Asterisco 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 las miradas asterisco asterisco la conexión entre Kerem y Ande era palpable en sus miradas. Se miraban a los ojos, se entendían sin palabras. Esas miradas transmitían una gama enorme de emociones, amor, deseo, complicidad, tristeza, alegría. Y no eran miradas fingidas, forzadas o vacías. Eran miradas llenas de verdad, de emoción, de conexión. Esas miradas no eran solo un recurso técnico de actuación. Eran una expresión de la conexión humana que existía entre ellos. Era como si sus almas se comunicaran a través de sus ojos. En muchas escenas, la mirada era suficiente para transmitir todo un abanico de emociones, sin necesidad de diálogos largos o gestos exagerados. Asterisco 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 los gestos asterisco asterisco la forma en que se tocaban, en que se acercaban el uno al otro, en que se comunicaban a través del lenguaje corporal, era simplemente perfecta. Cada gesto parecía estudiado, pero a la vez natural y espontáneo. Sus manos se entrelazaban con una naturalidad asombrosa. Los abrazos eran cálidos, sinceros y llenos de afecto. Las caricias eran suaves, tiernas y llenas de deseo. Todo eso no es algo que se pueda forzar, que se pueda enseñar con técnicas de actuación. Era una expresión de su confianza, de su conexión y de su pasión por el proyecto. El lenguaje corporal es un elemento fundamental de la comunicación humana, y en Love is in the Air, se convirtió en una herramienta poderosa para transmitir emociones y para fortalecer la conexión entre los personajes. Asterisco 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 las risas asterisco asterisco la risa es un elemento fundamental en cualquier relación, y en la ficción, es clave para crear una conexión real. Kerem y Ande reían juntos, se divertían juntos, y eso se reflejaba en la pantalla. Sus risas eran contagiosas, y hacían que el público se sintiera parte de su mundo. Esas risas eran una expresión genuina de su alegría, de su complicidad y de su amistad. En muchas escenas, se podía ver la risa auténtica que surgía entre ellos, rompiendo incluso el guión, agregando espontaneidad y cercanía. Esas risas mostraban la humanidad de sus personajes y los hacían más cercanos al público. El humor y la risa son herramientas poderosas para conectar con la audiencia, y Kerem y Ande lo sabían y lo utilizaban a la perfección. Asterisco 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 la tensión sexual asterisco asterisco y por supuesto, no podemos olvidar la tensión sexual. La química entre Kerem y Ande era innegable y se manifestaba en la tensión, en el deseo, en la expectativa. Esa tensión era palpable y mantenía al público enganchado a la serie. Esa tensión no se basaba solo en gestos sensuales o en diálogos sugerentes. Se basaba en la mirada, en el lenguaje corporal, en la conexión emocional. Era una tensión que se construía gradualmente, que se alimentaba con el tiempo, y que explotaba en momentos culminantes. Esa tensión era un elemento clave para mantener al público enganchado a la serie, ya que generaba expectativa y deseo de ver cómo se desarrollaría la relación entre los personajes. La tensión sexual es un ingrediente fundamental en cualquier historia romántica, y Kerem y Ande supieron manejarla a la perfección. Todo esto, sumado a un guión bien escrito, a una dirección experta, a una producción cuidada y a una banda sonora envolvente, dio como resultado una química en pantalla que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto el hecho de que fuera una serie romántica, que contara una historia de amor, que representara la lucha de los personajes por estar juntos, ayudó a que la gente se involucrara aún más en la relación de los personajes, proyectando en ellos sus propias expectativas y deseos. Ahora, la pregunta del millón, esta química que vimos en la pantalla, esta conexión que se percibía tan real, ¿se trasladó de alguna manera a la vida real? ¿Hubo algo más allá de la ficción? Bueno, esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Lo que sí es cierto es que la serie los unió, y que forjaron una amistad que parece perdurar,
que es tan valiosa como la química que desprendían en pantalla. Se han mostrado apoyo mutuo en redes sociales, se han defendido de críticas y especulaciones, y han seguido demostrando cariño y respeto el uno por el otro. Han compartido momentos especiales, tanto profesionales como personales, y han mantenido una relación cordial y amistosa. Esto en sí mismo es un testimonio del respeto y del cariño que se tienen mutuamente, y demuestra que la conexión humana que existía entre ellos fue más allá del rodaje. En resumen, los secretos de la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Love is in the Air radican en la conexión humana, la confianza, el trabajo en equipo, y la pasión por el proyecto. Es una combinación de factores que crearon una magia en la pantalla que es difícil de replicar. Y por supuesto, no podemos olvidar el talento natural de ambos actores. Son dos estrellas que brillan con luz propia, y que juntos crearon algo realmente especial, un fenómeno que trascendió fronteras y culturas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la química entre Kerem y Hande, sobre el secreto de la magia que los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas del mundo. Como ven, no hay una fórmula mágica única y perfecta, pero sí una serie de elementos clave que, combinados, pueden dar como resultado una conexión espectacular en la pantalla, una conexión que perdura en la memoria del público. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con los secretos que ha revelado Kerem? ¿Qué otros elementos creen que contribuyeron a la química entre Kerem y Hande? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas con ustedes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.